Bueno, un saludo a todos los que me están escuchando. Vamos a continuar con el estudio de armónicos en rectificadores. Este es el tercer video de esta clase. En la clase pasada vimos que un rectificador de media onda se descompone de una componente de C y una onda senoidal en el primer armónico y cosenos en otros armónicos. Si utilizamos la expresión de Fourier, de series de Fourier, para mirar los armónicos de un rectificador de onda completa, como este que está aquí en la gráfica, los resultados van a ser los siguientes. Los resultados primero, la A sub 0 va a ser 4 por Bm sobre pi. Recordemos que A sub 0 me refiero al modelo trigonométrico de series de Fourier, sería A sub 0 medios es una componente de C. Entonces, si yo tengo un rectificador de media onda y lo descompongo en serie de Fourier, A sub 0 medios, de acuerdo a esto, daría 4bm sobre pi. A sub 0, 4bm sobre pi, A sub 0 medios, 2bm sobre pi. Por lo tanto, esta amplitud de aquí, esta amplitud de esta componente de C, sería 2bm sobre pi. 2 por bm sobre pi. Y ahí tendríamos nuestra componente de C. Ahora, si aplicamos las integrales que vimos aquí en la clase pasada, si aplicamos, esta fue la integral que acabamos de aplicar para que me diera A sub 0 4bm sobre pi. Al aplicar esta integral, donde b sub 0 t es la señal rectificada de onda completa, y si aplicamos ahora estas integrales, entonces eso nos va a dar que b sub n es igual a 0 para todo n mayor que 1, mayor o igual que 1. ¿Qué quiere decir? Que no existe b sub 1 ni b sub 2. b sub 1 va a ser 0, b sub 2 va a ser 0, b sub 3 va a ser 0, etc. ¿Y qué significa que b sub n sea siempre 0? Que en esta sumatoria no van a existir senos. Fíjense que es la primera diferencia con el de media onda. El rectificador de media onda, para n igual a 1 da un seno. Recordemos que la amplitud de ese seno era bm medios, aquí no. Aquí para n igual a 1 no existe el seno. Entonces b sub n es igual a 0. Y si hacemos la integral para hallar a, eso nos va a dar que solamente da diferente de 0 en valores de n pares. O sea que a sub 1 tampoco va a existir, a sub 3 tampoco, a sub 5 tampoco. Solamente vamos a tener valores de a sub n en n pares. ¿Eso qué significa? Que de esta expresión de Fourier, cuando n vale 1, no va a haber armónico. Cuando n vale 2, va a haber un armónico en A, va a existir, entonces va a haber un coseno. Senos nunca van a existir. O sea que se me reduce a que un rectificador de onda completa es una sumatoria de solo cosenos, pero solamente en armónicos pares. O sea que un rectificador de onda completa es igual a una componente de C que vale 2bm sobre pi más un armónico en n igual a 2 más un armónico en n igual a 4, donde son cosenos, en realidad son menos cosenos porque al reemplazar esta fórmula nos van a dar valores negativos, o sea, a sub 2 es negativo, a sub 4 es negativo, a sub 6 es negativo, entonces realmente terminan siendo menos cosenos. El coseno de n igual a 2 pues va a tener el doble de la frecuencia de la fuente, y aquí es importante aclarar eso. ¿Cuál es la frecuencia del segundo armónico? La frecuencia del segundo armónico es 2 veces la frecuencia fundamental. Pero ¿cuál es la frecuencia fundamental? La frecuencia fundamental es la frecuencia de la fuente que se utilizó, la fuente alterna que se utilizó para hallar el rectificador de media onda.
Entonces, eso es importante saberlo, ¿sí? Si la frecuencia de la fuente son 60 Hz, entonces la frecuencia de la señal rectificada son 300 Hz, ahí son 120. ¿Sí? Si aquí estoy poniendo es un ejemplo de 150, entonces si son 150, entonces la frecuencia de la señal rectificada son 300 Hz. ¿Sí? Pero la frecuencia que se usa en estas fórmulas, en las fórmulas que estoy dando, para hallar W, la frecuencia que se usa no es el doble, no es la de 300, sino la de 150. Eso hay que tenerlo en cuenta porque el procedimiento que se usa para hallar estas fórmulas toma como frecuencia la frecuencia de la fuente, ¿sí? Entonces tengamos cuidado con eso. Quiere decir que si la fuente es de 150 Hz, la frecuencia de la señal rectificada son 300 Hz, pero la frecuencia fundamental no son 300 Hz, la frecuencia fundamental es 150, por lo tanto, el primer armónico, si existiera para n igual a 1, sería 150, pero no existe. El primer armónico que existe es para n igual a 2, o sea que tiene una frecuencia de 300. Y pues es lógico que si yo estoy descomponiendo en Fourier esta señal cuya frecuencia es de 300 Hz, pues es lógico que el primer armónico que existe va a tener 300 Hz, ¿cierto? No va a tener 150 Hz. Y de aquí en adelante pues existirían solamente los armónicos pares, o sea el siguiente armónico que existe sería para n igual a 4, o sea que si la frecuencia de la onda rectificada son 300 Hz, el primer armónico que existe es de 300, el segundo va a ser de 600, pero es para n igual a 4, porque es 4 por 150, no es 4 por 300, es 4 por la frecuencia fundamental, que es la de la fuente, que sería 150 Hz. O sea, estamos descomponiendo esta señal y los armónicos de una señal rectificada van a ser múltiplos de la frecuencia de la señal rectificada, o sea, van a haber armónicos en 300, en 600, en 900, en 1200. Pero tenemos que tener en cuenta que eso es para n, me estoy refiriendo a la fórmula que les estoy dando, esta fórmula. Las amplitudes son para n igual a 2, a 4, a 6. Para n igual a 2, la frecuencia va a ser 2 por la frecuencia de la fuente. Para n igual a 4, 4 por la frecuencia de la fuente. Para n igual a 6, 6 por la frecuencia de la fuente. O sea que el armónico para n igual a 2, si la fuente es de 60 Hz, sería 120 Hz. El de 4 sería 6 por 4, 24, 240 Hz. El de 6 sería 6 por 6, 36, 360 Hz. Y así sucesivamente. Entonces, ojo con eso. No vayan a confundirse cuando hayan las frecuencias de los armónicos. Son múltiplos de 150. Pero en realidad los que existen son múltiplos de 300, que son los armónicos pares. Entonces, esa sería la descomposición en Fourier de una señal rectificada de onda completa. Y pues ya con esto pues ya vamos terminando el tema. En un próximo video vamos a analizar los armónicos en una señal polifásica, en un rectificador polifásico de media onda. Entonces el resumen de esta clase es que una señal rectificada de onda completa tiene una componente S igual a 2Bm sobre pi. Su primer armónico es para n igual a 2 en el doble de la frecuencia de la fuente o en la misma frecuencia de ella misma, que sería un menos coseno, y de ahí en adelante todos los armónicos van a ser cosenos. En esta la expresión general no tiene senos. Aquí está la expresión general. Casi se me pasa a decírsela. Mira, aquí está la expresión general de Fourier de un rectificador de onda completa. La componente S, 2Bm sobre pi, y sumatoria de cosenos. El primer coseno tiene 2 veces la frecuencia de la fuente, el siguiente 4 veces la frecuencia de la fuente, el siguiente 6 veces la frecuencia de la fuente. Aquí están las amplitudes de los diferentes armónicos, y yo les digo a ustedes cuál es la amplitud del segundo armónico existente. Pues la amplitud del segundo armónico existente, este es el segundo que existe, sería 4m sobre 15pi, pero el segundo armónico que existe es para n igual a 4. ¿Sí? Si yo les digo cuál es la amplitud del armónico para n igual a 3, no existe, para n igual a 3 no existe armónico.
Pero si le digo cuál es la amplitud del tercer armónico existente, pues el tercer existente sería este, que sería para n igual a 6. Y la amplitud sería 4 por Bm sobre 35pi. Nuevamente Bm, recuerden que es el voltaje pico de la onda. Aquí está. Bm es el voltaje pico de la onda rectificada. Bueno, entonces en un próximo video analizaremos el rectificador polifásico de media onda.